Hola. Bueno, soy Javier Suso, CEO de Grey. Y bueno, yo venía a hablaros de mi sector, ¿no? De la situación que estamos viviendo en este momento y de lo que yo pienso que va a pasar en el futuro, ¿no? en los próximos años. Bueno, empiezo la presentación con una diapositiva de tormenta, ¿no? Las tormentas son momentos de incertidumbre, ¿no? Que nunca sabes cuándo te va a caer el chaparrón, que está gris, que parece feo, que igual te mojas, igual tienes un paraguas a mano o no. Es un momento de incomodidad, ¿no? De salir de la zona de confort del día a día con el sol y con la temperatura adecuada, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos las agencias, ¿no? Bueno, el modelo en base al cual crecieron las agencias y se desarrollaron es el modelo de la interrupción, ¿no? O sea, la gente en su tiempo de ocio, en el tiempo en el cual decide lo que hace, ve la televisión, va al cine, ve un espectáculo deportivo, en ese tiempo le interrumpimos para contarle un mensaje a priori relevante para la mayoría de las personas que lo van a ver, ¿no? Esto, bueno, es como ha funcionado, estadísticamente funciona, ha creado valor durante muchos años y sigue funcionando a día de hoy, ¿no? Evidentemente, si no, toda una industria desaparecería, algo que no va a pasar, ¿no? Sin embargo, evidentemente, pues poco a poco lo que se ha ido generando con el aumento de las interrupciones, con el aumento de la duración de los bloques, con la saturación publicitaria, pues es, lo primero, el zapping, ¿no? El fenómeno por el cual los consumidores escapan de la interrupción. Hay una estadística de Barlovento Comunicación que decía que cada televidente hace zapping 12 veces al día. Bueno, si de media se ven 3-4 horas la tele y hay 3 o 4 bloques, pues cada vez que hay un bloque hace zapping, básicamente, ¿no? O sea, es decir, el porcentaje de consumidores que hace zapping cada vez que llega un bloque es muy alto, ¿no? Claro, cuando evolucionamos y aprendemos a hacer publicidad en Internet, que todavía estamos todos aprendiendo, se desarrolla otro fenómeno, ¿no? Que es el de los ad blockers, softwares que lo que hacen es, eliminarte la publicidad mientras navegas. Básicamente lo que viene a ser es la reacción del consumidor, ¿no? El consumidor que no quiere interrupción y que, que muchos ya consiguieron huir de las interrupciones de la televisión, bajándose contenidos por métodos legales o ilegales, sin interrupciones, para disfrutarlo cuando quisiera, como quisiera y donde quisiera, ¿no? Pues cuando se navega por Internet, la alternativa es el adblocker, para huir de la publicidad, para evitar la interrupción o la distracción de la publicidad, ¿no? Yo os voy a hacer una pregunta que no sé si sabréis, pero por sentido común igual hasta lo descifráis, ¿no? ¿Cuál es el botón más presionado de Internet, ¿no? El botón donde más se hace clic en Internet. Pues pensaréis, ¿no?, que es OK, aceptar, lo que sea. El botón es Skip Ad, evitar la publicidad. Es decir, nosotros vivimos del fracaso, vivimos estadísticamente, interrumpimos a la gente para contarle algo que no quiere escuchar, porque estadísticamente acaba funcionando y económicamente es rentable, ¿no? Es un modelo que poco a poco tiene que evolucionar y que está evolucionado con nuevas formas de comunicación, ¿no? La gente más joven ha oído de la televisión, ha oído de medios que le interrumpen y que no le aportan elementos relevantes, y poco a poco lo que estamos haciendo las agencias es aprender, evolucionar, experimentar para salir, para seguir siendo rentables y seguir creando valor para los anunciantes, ¿no? Lo que tratamos de hacer, evidentemente, es no interrumpir, sino interesar, ser relevantes para los consumidores, ser relevantes en su tiempo de ocio, que es el tiempo en el cual les interrumpimos con publicidad, y tal vez no interrumpirles, crear elementos que son relevantes para ellos, para que sean ellos quienes se acerquen a las marcas, ¿no? Hablamos de elementos como contenidos, que evidentemente es lo que las personas consumen en su tiempo de ocio. Hablamos como de aspectos o herramientas útiles, ¿no? Que ahora con la democratización de la tecnología, pues cualquier persona, cualquier compañía puede crear elementos útiles, ¿no?, o funcionales para el consumidor, ¿no? ¿Qué pasa?
Esto es un dato que me parece bastante interesante y que hay que saber interpretar, ¿no? Según el último estudio del antiguamente llamado Grupo Consultores, ahora Scopen, el Agency Scope 2016, la percepción de los anunciantes, la percepción de la aportación de valor de las agencias a su negocio por parte de los anunciantes ha disminuido un 46% en los últimos 4 años. O sea, desde 2012 a 2016 ha pasado del 21,9%, o sea, un impacto del 21,9% al 11,9%. Esta disminución es muy grande, es importante, y es importante contextualizarlo también. No hablamos de que durante la crisis, cuando había menos presupuestos, cuando igual no podían hacer lo que querían los anunciantes, o cuando las agencias tuvieron que redimensionarse por lo que estaba pasando, en ese momento creáramos menos valor. Esto ha pasado después, de 2012 a 2016. Ha pasado cuando estaba acabando la crisis. Y es importante porque la crisis lo que nos ha disparado es un proceso necesario, es inevitable decirlo, de redimensionamiento de las agencias. Los presupuestos de los anunciantes se cortaron y hubo que redimensionarse por parte de las agencias, y un proceso de transformación, de tratar de hacer cosas medibles que pudieras justificar el retorno de la inversión, ¿no? De ahí que muchas agencias trataran de evolucionar o desarrollar su vertiente digital, ¿no? Donde todo es mucho más medible y es posible, mucho más fácil justificar el valor añadido generado, ¿no? Podemos hablar de aspectos, ¿no? Y hay muchos debates en el sector respecto a qué es lo que ha pasado. Hay gente que habla de crisis de foco, ¿no? De que las agencias creativas andan despistadas, o andamos despistadas, tratando de ganar premios en festivales creativos. Algo de razón tienen, no voy a decir que no. Los festivales, que a mí me encantan y que aportan mucho a la industria, porque es un incentivo constante, es un punto de encuentro, es el laboratorio de I+D del sector, ¿no? Donde ves tendencias, donde ves los mejores, donde puedes interactuar con compañeros. Son necesarias, pero no hay que perder tampoco el foco, y es posible que en algún caso haya agencias que se hayan despistado por ello. Cuando nuestro foco tiene que estar siempre en la creación de valor para el anunciante, en el dato que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Y es también paradójico, porque en este momento en el cual la percepción de la aportación de valor de las agencias ha disminuido, la satisfacción con las agencias creativas ha aumentado, lo cual, en términos de relación, en términos de experiencia de cliente, no están mal las cosas, pero en términos de percepción de valor sí. Ahora veremos la hipótesis que desarrollamos, ¿no? Hay gente que habla de crisis de modelo. Puede que haya algo también de eso, ¿no? Históricamente las agencias cobraban una comisión sobre la inversión en medios, cuando estaban los medios y la creatividad junta. Esto era injusto. Si un cliente invertía 5 millones de euros, yo cobraba 5 veces más que si el cliente invertía 1 millón de euros. Y a lo mejor mi trabajo era el mismo, ¿no? Era injusto. Pues la evolución fue pasar a cobrar por los equipos, cobrar horas hombre, ¿no? Ese modelo tiene que ver con cobrar en función de nuestro coste y en función de los recursos para hacer una campaña con un margen de beneficio. Y cuando calculas tu precio en función de tu coste, entras en un momento de riesgo, ¿no? Porque siempre hay alguien que puede quitar cosas accesorias o no accesorias para bajar el coste, o siempre puede haber agencias que desarrollan estrategias comercialmente agresivas de entrar en un cliente bajando precios o perdiendo dinero, y luego posteriormente ya tratan de rentabilizarlo de alguna otra manera que no son recomendables, ¿no? Yo creo que perdimos la batalla en el momento en el cual nos olvidamos del valor que creamos. Dejamos de medirlo, no nos obsesionó el valor que creamos, y dejamos de cobrar, o nunca empezamos, mejor dicho, a cobrar, a retribuirnos en función del valor generado, ¿no? Eso es lo que tendría que haber pasado hace tiempo. Incluso hay gente que habla de crisis de talento, ¿no? De cómo el talento que antes estaba en la publicidad ahora está en otras disciplinas. Es verdad que hay mucho talento en otras disciplinas, pero también es cierto que yo creo que nunca hubo una generación de publicitarios y de creativos mejor preparada que la que hay ahora mismo en España, y el nivel de la publicidad española está muy cercano al de los países líderes de la industria, como puede ser Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania o algunos países del sudeste asiático. Yo no creo que sea eso, ¿no?
Yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que después de la crisis ha cambiado el chip, han cambiado los criterios de decisión de los anunciantes. Los anunciantes quieren justificar la creación de valor, no es que quieran, es que lo necesitan. Y es ahí donde van a invertir, ¿no? Entonces, si identificamos 3 fases en el proceso, la fase de innovación, de crear un producto o variaciones sobre el producto, la segunda fase, una vez ya tengo el producto, de comunicación o de lanzamiento del producto, y una tercera fase de transformación, de gestión, ¿no?, en la cual voy poco a poco transformando procesos internos, optimizando la distribución, optimizando recursos humanos, etcétera, para ser más eficiente o para ser más rentable. Esas 3 fases, innovación, comunicación y gestión de la infraestructura, lo que podemos decir es que hace 20 o 30 años el grueso de la inversión estaba en la fase 2, en comunicación. Había inversión en innovación, por supuesto, pero sobre todo era innovación incremental, ¿no? Es decir, si vamos a un sector, el yogures, por ejemplo, los yogures es uno de los sectores que más variaciones ha tenido sobre el producto, pero en el fondo es el producto de ahora le quito la grasa, ahora le echo cereales, le echo trocitos de fruta, le echo bifidus, pero el yogur es el mismo, o sea, la innovación es muy relacionada, es incremental, son mejoras respecto al mismo producto, ¿no? A eso le han creado marcas o submarcas, lo distribuían, metían una gran cantidad de dinero, GRPs, en lanzarlo y funcionaba. Funcionaba. El dinero estaba en la fase 2, en comunicación. Ahora, bueno, pues la innovación, sigue habiendo innovación incremental, por supuesto, pero las compañías están obsesionadas y cada vez mucho más centradas, y en los próximos años lo estarán mucho más, en la innovación disruptiva. ¿Quién no está preocupado de que aparezca el Uber de su sector? Muchas compañías. ¿Quién no está diciendo, si aparece el Uber de mi sector, quiero ser yo el que lo cree? Muchas compañías, ¿no? Las grandes compañías están empezando a crear aceleradoras de startups y a buscar la innovación no entre las 4 paredes de su empresa, sino en cualquier parte del mundo, para poder ser relevantes en esa batalla por innovar y por tener siempre las últimas tecnologías, no para ser percibido como diferente, sino para, durante un periodo de tiempo, ser el único que tiene una tecnología, ser mejor, definitivamente, ¿no? Y siempre se dice que la publicidad es un peaje que hay que pagar cuando tu producto no es necesariamente el mejor, ¿no? Ahí está pasando, y ahí está destinándose buena parte de la inversión de las compañías o de las marcas, ¿no? Coincide con un momento, y me ha venido muy bien que estuviera antes Macarena hablando de esto, en el cual las agencias hemos tenido y seguimos teniendo grandes dificultades para cuantificar nuestro retorno, el valor añadido que generamos. Es muy complicado, es muy complicado. Seguro que ella puede hacerlo, ya hablaremos luego, que me vendrá bien, pero es complicado. Históricamente no hemos sabido hacerlo, ¿no? Entonces, como no sabemos hacerlo, o no lo hemos hecho bien, en la parte digital igual sí un poco mejor, pero luego hay interrelaciones entre el que invirtió en publicidad con lo digital, con lo no digital, y si paro la publicidad, ¿qué pasa? ¿Y cuánto tengo que...? Es complicado, ¿no? No son matemáticas. Esto es arte y ciencia, todo a la vez, la comunicación, ¿no? Y luego la tercera fase, en gestión, si bien las compañías, bueno, han evolucionado en los últimos 50 años del siglo XX, por supuesto que sí, mucho, pero lo que han evolucionado en los primeros 15 años de este siglo no tiene nada que ver con lo que ha pasado antes, ¿no? Hay un boom de la transformación digital que está llegando a todos los sectores, a todas las funciones y a todas las áreas de las compañías, ¿no? Y las consultoras llegan, te ayudan a definir la estrategia, te ayudan a implementar los elementos tecnológicos que te ayudan a mejorar procesos, a hacer las cosas mejor dentro de tu compañía, y encima cuantifican cuál va a ser el impacto en los resultados. Eso es lo que está pasando, ¿no? Que en muchos casos, incluso la consultora que empieza a diseñarte el propósito de tu marca, empieza a diseñarte tu propuesta de valor, te desarrolla o te implementa tecnología en tu compañía, y llega un momento en el cual te ofrece también la creatividad. Es como la pequeña parcelita donde todavía no ha llegado y dice, joder, si yo hago el resto. ¿Por qué? ¿No? En Estados Unidos las consultoras están comprando agencias como locas. La agencia digital más grande del mundo y que más ha crecido en el último año ha sido Accenture Interactive.
lo cual dice bastantes cosas de lo que está pasando. Todo a base de comprar agencias, todo se ha dicho. Claro, la dificultad para justificar nuestro valor está haciendo que perdamos posición competitiva. Hay otros agentes que llegan con discursos mucho más orientados a la creación de valor y que son capaces de demostrar su aportación de valor mucho mejor, ¿no? Y esa es la guerra que hemos perdido y que tenemos que volver a recuperar. ¿Qué pasa? A mí, sinceramente, yo no soy catastrofista, soy, bueno, bastante optimista por naturaleza. Y yo creo que no es que estemos en una situación crítica, que vayamos a desaparecer, Dios mío, la hecatombe, ha muerto el banner, ha muerto la publicidad, nada, en absoluto. Aquí nada muere, ¿no? De hecho, yo creo que tenemos una competencia que hemos desarrollado en nuestra historia que es fundamental, no solo para la comunicación, sino para todas las partes, toda la cadena de valor de las marcas o de las compañías, y para otra serie de servicios que se prestan a las compañías, y es la creatividad, ¿no? Las agencias vivimos de la creatividad, y la creatividad es lo que nos permite tener influencia en la cultura popular, crear temas de conversación, hacer que la gente se comporte de una manera o no se comporte de una manera. Influimos en las percepciones y en los comportamientos de la gente. Por mucho que optimizamos procesos, no hay nadie que sepa hacer eso. Tenemos el activo crítico para conseguirlo. La cuestión es aplicarlo de una manera diferente para tener impacto y poder justificar el valor que creamos, ¿no? Decía Kotler que hay dos tipos de empresas, las que cambian y las que desaparecen. Yo diría, quito empresas y pongo agencias, ¿no? Y ahora es más necesario que nunca cambiar. Fue necesario durante la crisis redimensionarnos y digitalizarnos, y creo que a partir de ahora va a ser más necesario todavía ser capaces de orientarnos no a la creatividad, no, a la creación de valor para nuestros clientes, ¿vale? Y el resto es un medio para conseguir eso, ¿no? Y tenemos que tenerlo muy claro. Luego habrá diferentes tipos de agencias con diferentes especializaciones, con diferentes posicionamientos, que ofrezcan diferentes servicios, fenomenal. Pero todos tenemos que tener un foco que es la creación de valor. Y si no, saldrán expulsados en el mercado, ¿no? No tendrán sentido. Por eso hay que estar muy atento y hay que estar constantemente aprendiendo lo nuevo. Hablaba Juan Carlos antes de desaprender. Es una labor que tenemos que hacer más que nunca, ¿no? Y yo creo que es la clave del éxito, entender que con estudiar en la carrera o hacer un máster ya no vale. Esto cada día se aprende y lo que aprendiste hace 3 días de repente deja de funcionar y deja de valer. Por eso yo lo que creo es que tenemos que coger ese activo crítico que tenemos, que es la creatividad, y tenemos que ser capaces de transformarnos de la agencia, el que te hace los anuncios, dicho de una manera un poco despectiva, a ser un partner creativo de negocio, ¿vale? Y tenemos que crecer, mejorar en la parte estratégica, de entender mejor el negocio de nuestros clientes y saber cómo impactar en su negocio mucho mejor, ¿no? Y tenemos que mejorar en tecnología, explorar nuevas tecnologías y ver cómo podemos aplicarlas para mejorar la creación de valor añadido para nuestros clientes, ¿no? Si solo nos dedicamos a hacer anuncios, pues bueno, nos irá relativamente mal, así de claro, ¿no? Hay que ampliar el espectro y hay que centrarse mucho más en la creación de valor y evolucionar desde agencia de publicidad a ser un partner creativo de negocio. En los próximos años, en los próximos 5 o 10 años, las agencias empezarán a decir que están evolucionando hacia agencias consultoras. Ya está pasando. Las agencias más innovadoras del mundo, RGA, por ejemplo, que siempre ha sido mi referente desde hace 20 años, una agencia que se refunda cada 9 años con una propuesta de valor diferente, dice que es una consultora de transformación digital. Y el año pasado ganó, creo que fueron 17 leones en Cannes, siendo una consultora de transformación digital. Y son unos señores que Nike les da un briefing para hacer una campaña digital para runners y crean Nike Plus, o la Wristband, o las innovaciones tecnológicas que hace Nike, ¿no? Ese es el camino, yo creo. Las agencias tenemos que dejar de hablar de posicionamiento, que bueno, que sí, que seguiremos a hablar, para hablar del propósito de las marcas y de la propuesta, de la plataforma de valor de las marcas, ¿no? ¿Qué necesidad satisfaces? ¿Y cómo te puedo ayudar yo, no a comunicar tu producto, que eso hay muchos que harán el producto similar, sino a incorporar nuevas tecnologías
no solo para contarlo, sino para hacerlo mejor, ¿no? Nike es un facilitador de la práctica deportiva y lo hace con sus prendas. Pero claro, cuando mete tecnología y crea Nike Plus, la cosa cambia. Sigue siendo un facilitador de la práctica deportiva, pero el efecto es sinérgico. La tecnología lo que te hace cambiar es la manera como prestas tu servicio, es la manera como creas valor. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Y es partir de un briefing de comunicación. Y ejemplos como estos hay muchísimos, ¿no? Tenemos que dejar de hablar de notoriedad y de cosas que siempre estamos hablando, que también seguiremos hablando, para hablar de experiencia de consumidor. Entender el consumer journey, cuál es el proceso de decisión. Dejar de hablar de planes de medios, que sí, que hablaremos de planes de medios, pero hablaremos de sistema de generación de influencia, de todos los elementos que son capaces de generar una influencia en el consumidor a lo largo del consumer journey. Los que conocemos, los que controlamos y los que no, ¿no? Tendremos que empezar a entender que esto no va de contenidos solamente. Todos hablamos de, no, vamos a evolucionar para ser proveedores de contenidos. Sí, vale, contenidos. Pero el contenido no solamente para posicionar una marca, o no solamente para cambiar actitudes. Contenido utilizado de manera diferente, utilizado como cebo para ser capaz de identificar necesidades del consumidor y posteriormente personalizar la propuesta comercial o incluso la publicidad a través de términos digitales, ¿no? Por ahí va el futuro y hay mucho que trabajar para seguir desarrollando esto, ¿no? O sea, llegará un momento en el futuro en el que habrá contenidos por Internet. Cuando digo contenidos, hablo de contenidos en formato vídeo, hablo de herramientas, hablo de cosas útiles, hablo de lo que sea, cuya única función será tratar de identificar quién está interesado en determinadas cosas para posteriormente ser capaces de ser relevantes con la comunicación, ¿no? Lo que hablaba anteriormente, de la utilidad de la comunicación. Pues las agencias tenemos que aprender a crear contenidos que hagan eso y no simplemente que influyan en el posicionamiento o en la percepción del consumidor, ¿no? Bueno, tradicionalmente las campañas, tú la lanzabas, esperabas 3 meses y luego medías resultados. Bueno, o lo medía el cliente y si acaso se le preguntaba, oye, ¿cómo ha ido? Esto cambia y día a día hay que ir traqueando cómo van las cosas y hay que optimizar, ¿no? Y si ha habido un despliegue de datos y contenidos con una estrategia always on, pues tienes que estar constantemente viendo cómo van las cosas para optimizar, para descartar lo que ha dejado de funcionar, incorporar nuevos elementos y experimentar y no dejar de hacerlo, como decía antes Juan Carlos, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema está mucho en la naturaleza de relación entre cliente y agencia. La agencia durante muchos años iba a ver al cliente pensando que tenía la verdad. Tengo mi campaña que es magnífica, que no sé qué, que no sé cuántos. Y ya no hay verdades. La verdad es subjetiva. Una cosa es la certeza y otra la verdad. Cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Ese es el tema. Tenemos que entender en la relación cliente-agencia que somos partners y que tenemos que aprender juntos. Y que podemos equivocarnos y hacer las cosas mal, pero tiene un efecto positivo que es el aprendizaje. Es una experiencia de aprendizaje conjunto, con un partner que te estimula, que te reta a hacer cosas diferentes y nuevas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer las agencias, evolucionar bastante, empezar a hablar de plataforma de valor, de propósito de la marca, de la plataforma de valor, de experiencia de consumidor, de sistema de generación de influencia, de datos, contenidos, de optimización, aspectos que tradicionalmente no han hecho las agencias, ¿no? Bueno, no quiero aburriros más. Muchas gracias a todos.